En el inicio de este tercer día de guerra continúan los combates en el sur de Israel, así como los lanzamientos de cohetes desde Gaza y los bombardeos israelíes en la franja, un conflicto que ya se ha cobrado la vida de al menos 700 israelíes y casi 500 palestinos de Gaza. En una nueva actualización, el vocero del ejército israelí, Daniel Hagari, aseguró que las tropas de Israel han retomado el control de todas las ciudades del sur colindantes con Gaza, y es que los enfrentamientos se han reducido, pero todavía habría milicianos gazatíes en esa área. Más temprano, otro portavoz militar llegó a admitir que las fuerzas israelíes les estaba costando recuperar el control más de lo esperado, también porque han continuado las infiltraciones de militantes que cruzan por esas brechas de la valla fronteriza. Al mismo tiempo, Israel no ha cesado sus bombardeos y fuego de artillería sobre Gaza. Durante la noche alcanzó 500 posiciones del grupo Hamas y la Yihad Islámica Palestina, esto según los datos del ejército. En este sobrepoblado enclave la noche ha sido de terror y como consecuencia hay más de 123.000 palestinos desplazados, según cifras de la ONU, que también reportó la destrucción de 159 viviendas y daños severos en más de 1.200. Pero mientras Israel intensifica la ofensiva y ha evacuado 15 de 24 ciudades fronterizas con Gaza, se mantienen esos interrogantes sobre la situación de más de un centenar de personas secuestradas por Hamas. Y continúan las tareas del lado israelí para identificar a los fallecidos, recuperar sus restos y encontrar a otros que siguen sin aparecer. Desde Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz para Telearuba. The unspeakable anguish of a father, describing the moment he saw a video posted on social media of his daughter pleading for her life. It was Noah, frightened and threatened, he says. You don't want to believe it, even though you can clearly see it's your daughter. He now wants this video to be seen widely. 25-year-old Noah Argamani, seen here on the back of a motorcycle being driven away. Her boyfriend, Avinatan Or, is seen here with two men holding his hands behind his back. A dark plume of smoke can be seen in the background. They'd been among the more than 1,000 people partying at an all-night music festival in southern Israel near the Gaza border when it was raided by armed Hamas militants early on Saturday morning. Her father says Noah and Avinatan were kidnapped. Their whereabouts unknown, but are assumed to be held in Gaza. I'm so sad at this moment. She's my only daughter. In this video that's been circulating widely online, a woman is seen in the back of a truck as a militant puts a scarf over her head. CNN has not been able to independently verify it. But Yoni Asher, a resident of the Sharon region, told CNN his wife and two daughters, aged 5 and 3, were visiting their grandmother near the Gaza border. He lost contact with them on Saturday morning and suspected they may have been abducted. Later that day, his suspicions confirmed when he saw the video. The woman was his wife. He told CNN he wants the video to be shown in the hopes of getting them home safely. There was no doubt in my mind. I recognized them surely. My wife, my two daughters, my two little daughters that were on this cart. So I know for sure that they were taken. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado su respaldo y apoyo para Israel tras el inicio del ataque terrorista a manos de Hamas. Este domingo el mandatario habló con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Esta fue la segunda llamada entre los dos líderes desde el inicio de esta situación, según la Casa Blanca. Hablaron sobre el intenso compromiso diplomático emprendido por Estados Unidos durante las últimas horas en apoyo a Israel y discutieron los esfuerzos en curso para garantizar que ningún enemigo de ese país crea que puede o debe tomar ventaja de lo que está sucediendo. Asimismo, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo en un comunicado que Estados Unidos proporcionará rápidamente a las fuerzas de defensa de Israel equipos y recursos adicionales, incluidas municiones. Austin también anunció que estarían moviendo un grupo de ataque del portaavión Gerald Ford hacia el Mediterráneo Oriental, mientras agregó
que Estados Unidos mantiene fuerzas listas a nivel mundial para reforzar aún más esta postura de disuasión si es necesario. Mientras tanto, la Casa Blanca empezó a trabajar con el Senado en un paquete de asistencia inicial para Israel, el cual no necesita la aprobación del Congreso, según funcionarios estadounidenses. Sin embargo, estos esfuerzos podrían ser frenados debido a la situación actual en la Cámara de Representantes, donde aún no se escoge un nuevo líder. El año pasado, Washington aprobó $3.300 millones en asistencia de seguridad para Israel, que es el mayor receptor de asistencia exterior de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la Casa Blanca para Telearuba.